Muy buenos días, niños. El día nos corresponde realizar la actividad de transferencia ingenieros de medida, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? Vamos a utilizar cualquier instrumento que tengamos en la casa para tomar su longitud como unidad de medida referente o unidad de medida patrón, y a partir de ella crear nuestro propio instrumento de medida, ¿sí? Es decir, vamos a crear una regla con nuestra propia unidad de medida. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Como les mencionaba, vamos a utilizar diferentes elementos de la casa. Aquí tenemos como ejemplo el computador. Entonces podríamos medir el ancho del computador, podríamos medir el ancho de la mesa, o podríamos medir el ancho del libro o el largo del libro, lo que queramos. Vamos a necesitar 1 metro, y entonces vamos a tomar la medida de cualquiera de esos objetos. Tomemos como ejemplo el ancho de la mesa. Entonces debemos ubicar muy bien el metro, ¿sí? De extremo a extremo de la mesa, que esté bien alineado. Listo, y ahí se ve que marca un poquito más de 84 centímetros. Podemos tomar también como referencia el ancho del computador, y entonces ahí se alcanza a visualizar que el ancho del computador es de 34 centímetros. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Para este caso yo voy a utilizar como unidad de medida, como unidad patrón, el ancho del computador. Como les mostré, entonces ese ancho es de 34 centímetros. Entonces, para crear mi propia regla, ¿qué es lo que voy a hacer? Como esta es mi unidad patrón, yo voy a llamar que esta va a ser mi unidad, voy a decir que mi unidad de medida va a ser la unidad cómputo, la voy a llamar así, por estar viendo un computador. Sin importar qué objeto usted esté midiendo, va a tomar esa longitud y la va a dividir en 10 partes, en 10 partes. Pueden hacer uso de la regla porque seguramente esa medida, pueden hacer uso de la calculadora porque seguramente esa medida les va a dar con decimales. En este caso, para no alargarnos, yo sé que mi medida, el resultado de esta división, es de 34 centímetros. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Como el ancho del computador era de 34 centímetros, para hacer mi instrumento de medida, o sea, mi propia regla, que este va a ser el material reciclable con el cual voy a realizar mi regla, esta regla la voy a dividir en 10 partes. Entonces, esta medida que tengo acá es la que me va a indicar en dónde debo expresar cada uno de esos valores, ¿sí? Los parámetros o la escala que voy a utilizar en mi regla, ¿sí? Entonces les voy a mostrar. Este material reciclable es un pedazo de cartón que tenía para botar. Tiene la misma longitud de mi computador. Esta va a estar en unidades de medida de cómputos, así se va a llamar mi unidad de medida. Y entonces, teniendo en cuenta este valor, 3.4, yo voy a utilizar aquí un material reutilizable, y cada 3.4 centímetros voy a hacer una división para marcar un décimo de unidad cómputa. Así voy a llamar a mi instrumento de medida. Bien, entonces ya les demostré que este material reutilizable pues tiene la misma longitud que el ancho del computador. Ya les mostré a qué longitud debemos hacer la división. Entonces, nuestra regla va a estar siempre dividida en 10 partes, y cada parte, pues en mi caso particular, debe tener cada parte o cada décimo debe tener una longitud de 3.4 centímetros. Entonces les voy a mostrar aquí cómo marcarían. Entonces contaríamos 3.4 centímetros para hacer cada división. Pues mira, 1, 2, 3 y 4 unidades pequeñas. Luego cuento otras 3.4 unidades hasta completar los 10 décimos. ¿Listo? Entonces voy con la siguiente. Bien, entonces aquí, como logran ver, ya utilicé la regla, la dividí en las 10 partes. Recuerden que cada una de esas partes debe tener esta longitud, ¿sí? En mi caso, cada una de esas partes tiene esa longitud, 3,4 centímetros. Entonces ya hice las 10 divisiones, y entonces en mi unidad de medida, que se llama cómputo, voy a comenzar a marcar.
Como esta es la primera división de las 10, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Significa que desde el inicio hasta aquí hay un décimo de mi unidad de cómputo. Por lo tanto, aquí habrían 2 décimos. Y así sucesivamente comienzo a marcar. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Aquí habrían 4 décimos. Y así sucesivamente van a continuar. Bien, entonces aquí ya he diseñado mi propio instrumento de medida, ¿sí? Cuya unidad de medida lo voy a llamar cómputo. Recuerden que este nombre pues se lo pongo yo con base al instrumento que haya utilizado como referencia, como patrón. Entonces aquí ya están las 10 divisiones. La décima división corresponde a esta, al final, perdón, de mi regla. Entonces con este instrumento de medida ya podemos comenzar a medir diferentes instrumentos. Por ejemplo, aquí yo veo que el ancho, el largo de este libro es de casi 7 décimos de unidades cómputos. Vamos a mirar cuánto mediría el ancho. El ancho marca casi 5 décimos de unidades cómputo. Bien, entonces con este instrumento de medida ya puedo comenzar a medir los diferentes objetos de la casa. Y ya he creado mi propia regla con mi propia unidad de medida. ¿Listo, niños? Eso es todo por hoy. Deseo sea muy clara la actividad.